Como les decía, amados, a partir de hoy comenzamos una serie de breves meditaciones sobre las enfermedades. Nos encontramos en tiempos donde parece que cada semana alguien enferma, nosotros enfermamos, pero quiero mostrarles que esto no es algo nuevo. Esto es más antiguo de lo que ustedes piensan. Y es bueno que nosotros podamos tener una perspectiva adecuada de las enfermedades. Como pastores de la Iglesia de Cristo estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Y este es un tema que hace parte del consejo de Dios. ¿Qué respuesta deberíamos dar ante las enfermedades? ¿A quién deberíamos preguntarle sobre la causa y el origen de las enfermedades? ¿Al mundo? ¿A los científicos? ¿O a Dios? Así es. ¿A quién deberíamos preguntar? ¿A quién deberíamos ir? ¿Cuál es la perspectiva que un creyente debería tener sobre las enfermedades? ¿Cómo un creyente debería responder ante las enfermedades? ¿Sumergirnos en el pánico? ¿Decir amén a ciegas a lo que dicen los científicos? ¿Dejarnos arrastrar por el dolor y la autocompasión y culpar a los demás porque no me brindan el amor que yo espero mientras me encuentro en mi enfermedad? ¿Aislarme de mi relación con Dios y de mis hermanos? ¿Ese es el camino? ¿Por qué este tema es importante? Porque creo que es un tema que ignoramos y que se ha vuelto un tema de polémica incluso en algunas denominaciones, como vamos a ver hoy. Pero también es un tema que por no haber sido enfrentado de una manera correcta, hemos hecho más doloroso nuestro sufrimiento de lo que ya son. Nosotros necesitamos enfrentar nuestros dolores a la manera de Dios. Porque como decía un siervo de Dios, nosotros, dependiendo de la manera en cómo enfrentemos nuestras enfermedades, podemos hacer de nuestras enfermedades más difíciles de lo que ya son. Dependiendo de la manera en cómo las enfrentamos. Y debo decir que hay muchos creyentes que han usado su enfermedad como una licencia para pecar, como una licencia para aislarse o para endurecerse. Y a la luz de la Escritura esto es un error. Por eso uno de los temas que vamos a ver en estas breves meditaciones, digo meditaciones porque lo que debe tomar preeminencia en el día de hoy es el culto de oración. Estas meditaciones lo que van a hacer es preparar nuestros corazones para la oración. Vamos a estar enseñando sobre el tema de la enfermedad que es universal, como lo veremos hoy. Hablaremos también en una próxima ocasión acerca de el regalo incalculable de la salud. Yo quiero que veamos a la luz de la Escritura cómo deberíamos valorar nuestros tiempos buenos de salud. Vamos a ver también el consuelo que provee Dios en medio de la enfermedad. Vamos a ver también cómo nosotros deberíamos usar sabiamente el tiempo durante la enfermedad. Vamos a hablar también cómo el hecho de muerte no es favorable para encontrar vida eterna. Vamos a ver allí cómo deberíamos buscar a Dios antes de que nos acerquemos a la muerte. Dios salva a muchos en medio, cercanos a la muerte, pero ese no debería ser el patrón. No en todos los capítulos de la Biblia ves a alguien a punto de morir en una cruz, como le pasó al ladrón, salvándose. No es común. Veremos también la necesidad de visitar a los enfermos. ¿Por qué deberíamos visitar a los enfermos? ¿Qué deberíamos hacer cuando visitamos a los enfermos? Y eso incluye a nuestros hermanos y a los que no lo son. Vamos a responder a esa pregunta de ¿está usted preparado para caer enfermo? Estas son una de las verdades que estaremos desarrollando por algunas semanas a la luz de la Escritura. Así que sin más preámbulo y sin más que agregar, yo quisiera meditar con ustedes acerca de este tema. La enfermedad es universal. Esa es la realidad. La enfermedad es universal. Ese es el tema de nuestra meditación de hoy. Y quisiera iniciar citando a J.C. Ryle, uno de mis escritores favoritos y muy claro con respecto a este tema. Y J.C. Ryle dice lo siguiente: hay enfermedades por todas partes. En Europa, en Asia, en África, en América, en países tropicales y en los fríos,
En naciones civilizadas hay enfermedades, pero también en tribus salvajes. Hombres, mujeres y niños, dice Ryle, se enferman y mueren. Y J.C. Ryle es un hombre de Dios del 1800. Y si le pidiéramos a los creyentes de años atrás, dirían lo mismo que Ryle. Y él sigue diciendo, hay enfermedades en todas las clases sociales. En primer lugar, J.C. Ryle nos dice que hay enfermedades en todas partes. Quizás con el COVID-19 nos permitió ver un poco más eso. Quizás pensamos nosotros al enfrentarnos al COVID que era la única enfermedad que podía llegar a todos los lugares. Pero es un error. Por eso digo que tenemos una perspectiva muy débil de las enfermedades. No solamente el COVID llegó a todos los países del mundo. Hay un montón de enfermedades que no solamente se encuentran en Asia, sino en África y en América también. Hay muchas enfermedades que no solo las vemos y las experimentamos en Venezuela, o en Colombia, o en Costa Rica. Esas mismas enfermedades se experimentan en todo el mundo y no son solo el COVID-19. Muchísimas enfermedades, desde miles de siglos atrás, se han enfrentado en todos los países del mundo al mismo tiempo y con gran intensidad. Pero no solamente en los lugares, sino hay enfermedades en todas las clases sociales. No solo son los pobres los que se enferman. Si uno dice, quizás me gustaría ser rico como para tener la posibilidad de tener un buen seguro médico y un buen hospital que me atiendan y todo lo demás, como si el hecho de tener más dinero te evitaría el enfermarte o morir. Les voy a decir una verdad muy profunda, y es que todos mueren. No sé si lo sabían. Y la muerte es algo que le roba toda dignidad al hombre. Aún al más rico, al más pudiente, y en el país más civilizado y próspero económicamente, la muerte le robará la dignidad al hombre. El gusano que está comiendo del cuerpo del pobre, no dice, ay, pero el cuerpo del rico como que sabe más sabroso. No. La muerte nos quita toda dignidad. Y hay enfermedades en todas clases sociales. No solo los pobres se enferman, los ricos también se enferman. La gracia no pone incluso al creyente fuera de su alcance. Aún el creyente tendrá que enfrentarse con las enfermedades porque la enfermedad es universal. Hay un movimiento conocido como Palabra de Fe que ha distorsionado todas estas cosas, como muchos otros movimientos carismáticos, donde le dicen a sus feligreses, a sus miembros, que si ellos están enfermos es una maldición. Y declárate sano, para que esto salga de ti. Y si esa persona se declaró sano y enferma más, era porque tenía incredulidad o de repente no había ofrendado lo suficiente el día domingo. Eso es un error, eso es una gran distorsión de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Porque si la pobreza o las enfermedades son un símbolo del rechazo de Dios, entonces podemos seleccionar a Pedro, podemos seleccionar a Pablo, podemos seleccionar a nuestros padres en el Antiguo Testamento, podemos ver incluso a Jesús como alguien que no contaba con el favor de Dios, y eso es un error. La gracia de Dios, esa gracia que habita en la vida de cada creyente, no nos hace exentos de las enfermedades. Mis amados hermanos, todos nos vamos a enfermar, es inevitable. Y también es cierto que hay unas enfermedades que son más delicadas que otras. Van a requerir un cuidado diferente al otro y van a tener un riesgo diferente al otro. Hoy en día todo lo vemos como pánico. Hace 4 años alguien estornudaba al lado nuestro y salud, con sonrisa y todo. Ahora uno quiere estornudar y tiene a alguien ¿Por qué? Y luego decimos que el COVID no solo afectó nuestros cuerpos, nuestras mentes también parece. Hermanos, las riquezas no pueden comprar excepciones de las enfermedades.
Las riquezas no pueden comprar la vida eterna. Aún las personas más ricas tarde o temprano morirán. Y lo más probable es que no terminen de disfrutar ni siquiera el 80% de sus riquezas. Las enfermedades, hay enfermedades en todas clases sociales, no solo en todos los lugares. De hecho, decía Wright, los que están en altos rangos no pueden prevenir sus embates. Aún las personas en los cargos más preeminentes y de más poder no pueden escapar de las enfermedades. Los reyes y sus súbditos, dice Wright, amos y siervos, ricos y pobres, educados e iletrados, maestros y alumnos, médicos y pacientes, pastores y congregaciones, todos sin excepción caen ante sus embestidas. La enfermedad es universal. No puedes evitarlo. Antes era común cuando llegaban las temporadas de lluvia que la gente enfermara. Ahora vienen las temporadas de lluvia, alguien enferma, una nueva cepa. ¿Qué cambió? ¿El mundo se ha hecho mejor con el tiempo? Decía Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. ¿Escucharon eso? Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Proverbios 18:11. Pero ¿saben qué? La casa del hombre en este texto es llamada su castillo. ¿Lo vieron? Su castillo. Pero no hay puertas ni rejas, dice Roel, que puedan impedir la irrupción de la enfermedad y de la muerte. Las riquezas del hombre son su ciudad fortificada, sus castillos, pero aún la enfermedad y la muerte atravesará las paredes de esos castillos. No importa qué frontera atravieses, a qué país te vayas, la enfermedad y la muerte te alcanzará allí. De hecho, muchos huyendo de la enfermedad en un lugar terminan muriendo en ese otro lugar donde pensaron tener paz. Las enfermedades son de todo tipo y de diferente descripción. Son muchas las enfermedades. La lista parece ser enorme. Hermanos, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies, estamos expuestos a las enfermedades. De tal manera que uno se pregunta cuándo terminará, y más aquellos que han tenido que lidiar con una enfermedad año tras año. Entre las muchas cosas en las que mi cuerpo se ha visto afectado en el tiempo, ha habido una que me ha permanecido por mucho tiempo y son como una especie como de accesos que me salen en la parte de atrás del cuero cabelludo que me generan mucho dolor y se llenan como de sangre y materia a veces. Falta de descanso, estrés, grasa en el cuero cabelludo, pueden ser muchas cosas. Y recuerdo en los muchos dermatólogos que fui, nadie daba una respuesta, ¿no? Solo tratamiento. Y desde 2013 he tenido que sufrir con esto. Y una de las cosas que me recuerda eso y que me hace clamar, Señor, la esperanza de que un día ya esto no lo tendré, es que cada vez que veo mi almohada, siempre hay algo de sangre allí que me recuerda eso. Digo, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo terminará? Y no puedo decir que he aprendido a vivir con ella. No, ¿quién aprende a vivir? No fuimos diseñados para las enfermedades como vimos. Pero veremos en una de las clases cómo deberíamos enfrentar cosas así. Y para algunos dirían, no, pero eso es una pequeñez. Para otros, estar lidiando con un tumor en su cuerpo, con el cáncer, sufriendo los dolores de una quimioterapia. Otros con un problema respiratorio constante, otros con una molestia en los huesos. Hermanos, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, estamos expuestos a las enfermedades. Todos los que están aquí están lidiando, tendrán que lidiar en algún momento con las enfermedades, sin excepción. Los médicos tendrán trabajo y las funerarias hasta que Cristo venga. Los hospitales y las funerarias siempre serán un buen negocio. Tristemente, pero es así. Solo preocúpense si un doctor tiene como dueño, es dueño también de una funeraria. Y sí, preocúpense. Pero ambas cosas van a seguir existiendo mientras las enfermedades y la muerte nos sigan acompañando. De hecho, es aterrador pensar en la capacidad de sufrir que tenemos. Eso es algo que a mí me asombra. Y Wright lo decía. Uno dice tantas enfermedades,
tantas cosas que nos vienen, tantas cosas que hemos tenido que enfrentar en el tiempo, y que de esos niños que tienen que enfrentarse de pequeño con la leucemia, eso es doloroso. Yo no sé si usted ha ido alguna vez al hospital de niños. A mi hermana la trataban ahí constantemente, y cuando yo iba, yo siempre salía ahí llorando. Una carga tan fuerte, ¿qué de todo eso? Y a veces cuando uno ve todo eso, uno dice, más bien es aterrador pensar en la capacidad que tenemos de sufrir, de aguantar. Eso es impresionante. Y dice Ryle, a mi modo de ver, no es sorprendente que los hombres mueran tan pronto. A él no le sorprende eso, que los hombres mueran tan pronto. Dice él, sino que de hecho vivan por tanto tiempo. A pesar de todas las enfermedades, los dolores y las debilidades que tenemos que enfrentar, nos sorprende que a veces vivamos por tanto tiempo. Ninguno de nosotros sabe a qué edad morirá. Y siempre quizás puede llegar a nuestra mente, ¿y hasta cuándo llegará ese día? Pero quizás no tengamos la fecha, pero la seguridad que sí podemos tener es que moriremos. Moriremos. Y es allí como veremos en una de nuestras meditaciones cómo el Evangelio cobra una esencia poderosa. Hay enfermedades del cerebro, del hígado y de los nervios que pueden acabar con un Salomón y convertirlo en un infante, decía Ryle. A una persona que se ve más vigorosa, más fuerte, más sabia, más alegre, podemos verla cómo termina abatida cuando la enfermedad le llega. Y sí, hermano, yo sé que muchas veces decimos, sí, yo estoy pasando por esta enfermedad y tengo gozo y paz, está bien. Pero no mintamos, nos duele. Queremos que termine pronto. A veces nos quita el sueño. Tenemos que ser sinceros. Decía Ryle, el que quiera conocer las profundidades de humillación en las que puede caer el hombre, no tiene más que cuidar a enfermos por un tiempo. ¿Tú quieres saber y conocer las profundidades de la humillación en las que puede caer un hombre? Ve y dedícate a cuidar enfermos y lo verás. Cargarlos, curar sus heridas, verlos llenos de ira e impaciencia en medio de la enfermedad, la angustia que viene cuando un niño enferma y los padres entran en crisis. Hermanos, las enfermedades nos humillan. La enfermedad nos humilla. La enfermedad nos recuerda que no somos tan fuertes como somos, como pensamos ser. La enfermedad quita todo vigor que decimos tener. La enfermedad prueba si realmente nuestra fe es tan real como decimos. La enfermedad prueba a ver si realmente nos apoyaremos en aquellos que decimos familia de la fe. Dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y Moisés, el escritor del Salmo 90, pronuncia estas palabras cuando está viendo derramarse el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios, donde se cree que estaban enterrando a sus hermanos a cada momento. Mientras estaban regresando de enterrar a uno de sus hermanos, al mismo tiempo venían otros con más cuerpos. Y ahí es donde Moisés contempla la muerte y el dolor y dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que recordemos lo breve que son nuestros días, que como decía Santiago, que son como la neblina, que lo ves, pero inmediatamente se fuma. Y dice Moisés, el propósito por el que queremos que nos enseñes a contar nuestros días es para que traigamos al corazón sabiduría. Que cuando veamos la brevedad de la vida al ver a los enfermos o nuestra propia enfermedad, que nos enseñen a contar nuestros días, que cuando veamos la muerte de nuestros seres más queridos o de otros, en lugar de volvernos más necios, traigamos al corazón sabiduría. Hay gente que en la enfermedad, como lo vamos a ver en una de las meditaciones, se vuelven más necios, más soberbios, más orgullosos, más ciegos espiritualmente, que tú dices, no puede ser. Debería verse más espiritualidad de ti aquí. No, es peor. No traen a su corazón sabiduría cuando contemplan lo breve que es la vida, sino que se vuelven más necios. Pero la vida es breve, dice Moisés en el Salmo 90:10. Y ese testimonio es muy cierto de que la vida es breve. Y que como dice Moisés, que pronto pasan nuestros días y volamos y morimos. Ese testimonio es cierto. Pero era cierto hace 3.300 años y lo sigue siendo cierto hoy.
La vida sigue siendo breve, la muerte sigue siendo una realidad y la enfermedad sigue siendo algo inevitable. Tú dirás, pero qué oscura la meditación de hoy. Hermanos, si vivimos con una perspectiva adecuada de la vida y de la debilidad de nuestros cuerpos y que enfrentaremos enfermedades, nos sorprenderemos menos cuando éstas toquen a nuestra puerta. ¿Qué probabilidades hay de que a mí me encuentren un tumor en mi garganta o en alguna parte de mi cuerpo? Muchas. ¿Qué probabilidades hay que el día de mañana me diagnostiquen cáncer? O que tengan que enfrentarme a un accidente automovilístico y tener que ver cara a cara la muerte. ¿Cuántas posibilidades hay? Que me diagnostiquen hipertenso, diabético, un montón de cosas más. ¿Qué probabilidades hay? Muchas, hermanos. ¿Saben por qué? Porque estamos en un cuerpo caído, un cuerpo que fue afectado por la maldición del pecado y que sufre y que, como dice Pablo, este cuerpo se va desgastando. Es así como el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, describe nuestros cuerpos como aquellos que se van desgastando. No como aquellos que se van renovando y que se hacen más fuertes. Más bien dice Pablo, el interior, ese se va renovando. Y cuando resucitemos con Cristo, no solo nuestro espíritu va a ser glorificado, sino nuestro cuerpo también. Dios es tan bueno que a nuestro cuerpo también nos promete darnos cuerpos nuevos y glorificados. Y eso es bueno recordárnoslo, que el paraíso no es aquí. El paraíso no es aquí. Pero necesitamos vivir con esa perspectiva. Yo no les estoy diciendo que cada día, mi amor, vamos al médico, lo más posible es que me digan que tengo un tumor. No te preocupes. No, tampoco te estoy diciendo que vivas de una manera fatalista, pero tampoco con un positivismo irreal, fantasioso, que ignora la teología y las verdades acerca del mundo caído en el que vivimos. Necesitamos tener una perspectiva correcta de nuestros cuerpos, de la vida en la que vivimos. Pero la pregunta que viene a nuestras mentes, y con esto voy finalizando nuestra meditación, es la siguiente. ¿Podemos suponer por un momento que Dios creó las enfermedades y dolencias en el principio? ¿Fue Dios quien creó las enfermedades? ¿Fue Dios quien creó y nos dio la muerte? ¿Fue Dios quien destinó esta clase de dolores para nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Porque debemos preguntarles a Dios, no a los hombres, no a los filósofos, no a los científicos, es a Dios, porque toda verdad viene de Dios. Y si en algo le atinan los científicos, los médicos, los hombres, lo aceptamos mientras sea verdad de Dios. Toda verdad, decía alguien, es verdad de Dios. Así venga de los labios de un impío. ¿Digo algo que era de acuerdo al principio bíblico y cristiano? Amén. Toda verdad es verdad de nuestro Dios. Así que la respuesta a esa pregunta está en las Sagradas Escrituras. La única explicación que a mí me satisface sobre esta pregunta de quién creó las enfermedades y dolencias en el principio, la única explicación que me satisface nos las da la Biblia. Amados hermanos, algo sucedió en el mundo, decía Ryle, que destronó al hombre de su posición original y le quitó los privilegios que originalmente tenía. Algo destronó al hombre, algo afectó al hombre, algo golpeó al hombre que le arrancó inmediatamente los privilegios que originalmente tenía. Y uno de esos privilegios era la vida. Dice que Dios tomó al hombre y lo formó del polvo de la tierra, lo moldeó. Esto es eso lo que hace al hombre diferente a todo lo creado, los animales y todo lo demás. Fue declarado con la palabra de Dios y ya. Pero el hombre, Dios se dedicó a moldearlo y a hacerlo. Pero también dice la Escritura, y esto nos recuerda que el hombre es un ser espiritual. Dice que Dios sopló aliento de vida. Y ese aliento de vida es aliento de vida eterna en el hombre. Eso no sucedió con ninguno de los animales, ni con las plantas, ni con las aves. Y dice la Escritura que tanto los animales como las plantas fueron creadas de acuerdo a su especie, pero del hombre únicamente se dice que fue creado según la imagen de Dios. El hombre es único, es un ser espiritual creado por Dios y gozaba de grandes privilegios antes de la caída. Algo lo destronó, algo lo afectó. Y como la cabeza federal de toda la raza humana, eso nos afectó a nosotros también.
Por eso puedo responder con una sola palabra la pregunta de ¿quién creó las enfermedades? ¿Quién creó las dolencias en el principio? Respondo con una sola palabra a la luz de la Biblia y la respuesta es el pecado. El pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Nos afectamos. Ahora la enfermedad es un medio que nos conduce a la muerte. Hermanos míos, a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad, el pecado es la causa de toda enfermedad. El pecado es la causa de toda dolencia. El pecado es la causa de todo dolor y de todo sufrimiento en esta tierra. El pecado es la causa. Todo esto es parte de la maldición que vino al mundo cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y cayeron rebelándose contra Dios. Dios les había declarado luego de bendecirlos que debían obedecerles, recordándolos que hay bendición mientras obedecemos. Pero Satanás les mintió diciéndoles que había más bendición y más alegría en desobedecer. Hermanos míos y amados amigos, no habría ninguna enfermedad si no hubiera habido ninguna caída. No habría ninguna enfermedad si no hubiera habido ningún pecado. Y eso es importante que lo entendamos. El libro del Génesis es el inicio de la creación. El libro del Génesis es el inicio del hombre. Pero el libro del Génesis también es el inicio del pecado. Es el inicio, nos muestra el inicio de las enfermedades y nos muestra el inicio de la muerte. Adán cayó de su primera condición y por ello los descendientes de Adán, nosotros, ahora enferman y mueren. Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de cualquier fruto, pero si comían de aquel árbol, el día que comieran morirían. Ellos simplemente debían obedecer a Dios. Y hay muchas cosas de decir este pasaje, pero eso está claro a la vista. No necesitamos un PhD en hebreo para saber lo que Dios estaba queriéndole decir a nuestros primeros padres. Pero ¿qué es lo que viene Satanás y le dice a Adán y Eva? Que no, todo lo opuesto. Que más bien si comen, no morirán. Está poniendo en duda la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que hacen muchos movimientos hoy. Pero Dios ha sido tan bueno que cumplió su promesa, aun cuando mostró gracia porque no le quitó la vida ahí mismo a Adán. Pero Génesis capítulo 5, acompáñenme allí. Alguien decía que es un claro recordatorio de que Satanás es un mentiroso. Y es un claro recordatorio y advertencia para nosotros de la gran necesidad que tenemos de obedecer la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. No me importa lo que tú digas, cómo lo digas, qué tan bonito lo muestres. Si eso no concuerda con la verdad de Dios, es una mentira. Es una mentira. Cada vez que alguien les diga algo o firme algo, páselo por el filtro de la palabra de Dios. Miren lo que dice Génesis 5, no voy a leerlo todo, pero van a ver un poco cómo este estribillo se repite hasta el final. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, nuestro padre, el que pecó. Ahora va a nombrar sus descendientes. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Y así comienza una lista de los descendientes de Adán. Y miren cómo termina el verso 8. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué? Versos 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Y luego vemos el 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Verso 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Verso 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió.
Verso 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, aún el que vivió más, pero termina y murió. Verso 31, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Génesis 5 existe para probar que Satanás era un mentiroso, es un mentiroso y seguirá siendo un mentiroso. Desde allí, la muerte y las enfermedades son algo universal. Pero bendito sea el Evangelio y las glorias de Cristo, que pretende redimir por completo y aún más todas aquellas cosas que el pecado afectó. Vayamos a Apocalipsis 21:4 y luego tengamos un tiempo para orar como iglesia. Apocalipsis 21:4. Nos está dando algunas pinceladas de los que nuestro glorioso Jesucristo, quien murió y resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre en este momento intercediendo por nosotros, todo lo que hará cuando el reino sea perfeccionado en su segunda venida. Apocalipsis 21:4. Dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, ya no habrá muerte. Va a haber un día donde experimentaremos la vida por siempre, a plenitud, gracias a Cristo. Y solo los que están en Cristo. Para los que no están en Cristo, la muerte será algo con lo que tendrán que contemplar y el dolor de ella por la eternidad. Nosotros no fuimos creados para morir. Dios sopló aliento de vida eterna a nuestros padres. Fue el pecado lo que introdujo consigo las enfermedades y la muerte. Pero nuestro amado Jesucristo viene a redimir todo eso, acabar por completo las enfermedades y acabar por completo la muerte a través de su muerte y de su resurrección. Así que los que están en Cristo podemos tener la esperanza de que un día dejaremos de tomar todos esos medicamentos, de que un día tendremos que dejar de ir al médico y al doctor, de que un día tendremos que pensar en ese seguro de vida o de la muerte. Nada de eso, todo terminará gracias a Cristo. El pastor Steve Baird, un profesor de consejería, su hijo nació con problemas en la vista y algunos problemas en su mente. Y él tiene, ahora mismo debe tener, le dice el oso, debe tener como 30 años y es como si tuviera 15, algo así, o 12. Y gracias a Dios, él creyó. Pero su hijo no ve, nunca ha visto. Y él dice que él tiene una esperanza que le da este texto de Apocalipsis. Una esperanza que le da el Evangelio. Y él dice que mi hijo apenas llega al cielo va a abrir los ojos y va a ver. Su mente va a funcionar adecuadamente, su cuerpo. Y lo que más me anima es que lo primero que va a ver va a ser a su Salvador. Qué glorioso es decir, hijo, ¿qué te parece el cielo? ¿Qué es esto tan hermoso? De nada me perdí allá en la tierra. Y así cada uno que muchos hoy por algún accidente tengan que perder algún miembro de su cuerpo o alguna enfermedad que les atañe, apenas entren a la patria celestial, todo va a ser perfecto. Todo va a ser ideal. Así que si tú estás sufriendo alguna enfermedad, alguna dolencia en la que cada día dices, wow, ¿cuándo terminará esto? O lo más probable que el diagnóstico haya sido, vas a tener que vivir siempre con esto. Apenas abran sus ojos en el cielo, sepan lo que terminará. Si perdiste tus ojos, tu vista volverá y glorificada. Si perdiste el habla, volverá. Muchos de los creyentes mudos en el mundo hablarán por primera vez y lo harán para alabar al Señor. Quien haya perdido una pierna o problemas en su cuerpo lo recuperará. Quien haya tenido que lidiar con el cáncer, este mundo del cáncer terminará. No existen hipertensos con problemas del corazón, tumores, nada de esas cosas feas existen allí. Ya no más gripe, ya no COVID-19, ya no más alergia, ya no más dolor en la espalda baja, nada de eso. Todo se acabará. ¿Y saben qué? Gracias a Cristo, quien en su bondad no solo pretende glorificar nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo. Pero mientras ese momento llegue, no olviden que las enfermedades son universales. Y a medida que avancemos,
Dios nos dará la gracia para entender cómo enfrentarlas. Oremos.